con la segunda parte, que es la que tiene que ver con el paso del latín al español, y es la que entrará en el examen. En este mapa de la península italiana tenemos en el centro la región de los latinos, el Latium, según ellos, que actualmente se llama Lacio. Los latinos fueron conquistando poco a poco toda la península italiana y parte de Europa ribereña al Mediterráneo. En sus conquistas llevaban con ellos la lengua latina y por lo tanto su idioma fue trasladado a gran parte de Europa. En este mapa de Europa vemos las tres grandes familias de lenguas que hay. Las que están en verde son las lenguas romances o románicas, las que vienen del latín. Tenemos la actual Rumanía, Italia, Francia, España, Portugal. Luego tenemos los idiomas eslavos, que son los que están en amarillo, y los idiomas germánicos, que son los que están en naranja. Son las tres grandes familias de idiomas que hay en Europa. Aquí tenemos el mapa de la península ibérica, en el que el español, o también llamado castellano, es el idioma más extendido. Tenemos el catalán en Valencia, Cataluña y las Islas Baleares. Tenemos el vasco, que es el único idioma que no es romance, no viene del latín y, como hemos visto antes, ni siquiera es indoeuropeo. Tenemos el bable, que es el idioma de Asturias, y el gallego. Fuera de España está también el portugués, que es un idioma romance. Y aquí en esta tabla lo que vamos a ver son ciertas palabras en español, catalán y gallego que podemos saber lo que significan gracias al latín. No voy a ir leyéndolas todas, voy a poner solo el primer ejemplo. En latín tenemos la palabra claven, que en español da llave, que en catalán es clau y que en gallego es chave. Bueno, pues estas tres palabras, sea llave, clau, chave, provienen las tres de la misma palabra latina que es claven. Sabiendo que claven significa llave en latín, pues podríamos saber lo que significan en estos dos idiomas porque se parecen muchísimo. Bueno, no voy a ir viéndolas todas. En esta diapositiva lo que vamos a ver es la diferencia entre lo que se conoce como palabra patrimonial, derivado culto y cultismo. Empezamos por lo que es la palabra patrimonial. Una palabra latina como caecum, durante estos siglos que nos separan del latín, ha ido evolucionando en su pronunciación, primero con la pérdida de la M, caecu, luego con la conversión del diptongo AE en IE, quiecu, luego con la apertura de la U final a O, quieco, y finalmente con el paso de la C sorda a la correspondiente sonora a la G, ciego. Es decir, la palabra ciego es la misma palabra caecum latina, pero evolucionada durante estos 20 siglos de evolución. Estas palabras, que provienen mediante evolución fonética del latín, se llaman palabras patrimoniales. Bien, ahora vamos a ver una segunda posibilidad. Aquí tenemos filium, que da como palabra patrimonial hijo, pero sin embargo hemos creado en español un derivado para algo relacionado con los hijos. Afiliar, para decir que alguien se incorpora a una asociación como si fuera un hijo suyo, en lugar de utilizar ahijar, hemos creado la palabra afiliar, que proviene directamente del latín. Como vemos, no es la palabra latina, sino que es un derivado, pero un derivado culto, sacado directamente del latín. Y por último, lo que vamos a ver es el cultismo. Minutum, por evolución, da menudo, esta sería la palabra patrimonial, pero hemos creado una segunda palabra traída directamente del latín, que es minuto. Menudo significa pequeño, y minuto, como medición del tiempo, pues también se refiere a una parte pequeña del tiempo. Estos, de lo último que hemos visto, aquí tenemos una tabla con dobletes, palabras en latín que han dado dos palabras en español, la que se considera patrimonial y la que se considera cultismo. De nuevo voy a explicar solo una. La palabra latina calidum dio por evolución caldo, pero también tenemos la palabra cogida directamente del latín, que es cálido.
siempre podemos ver que entre las dos palabras tiene que haber alguna relación, no pueden ser completamente distintas, aunque no significan lo mismo. Esto es un sustantivo y esto es un adjetivo. De nuevo, no voy a ir viéndolas todas. Aquí tenemos una segunda tabla en la que también palabras latinas han dado dos en español. Pasamos a lo que son los alfabetos, y aquí tenemos que pensar que no estamos hablando de idiomas, sino de la representación gráfica de los idiomas. Lo primero que la humanidad creó fueron los ideogramas, en los que cada símbolo equivalía a un concepto. De ahí se pasó a la escritura egipcia. Aquí tenemos un ejemplo de escritura egipcia en el que algunos pictogramas, algunos dibujos, equivalían también a varios sonidos. Los fenicios copiaron del egipcio vamos a decir, su alfabeto, su sistema de dibujos, y por primera vez crearon un alfabeto de verdad. ¿Qué significa un alfabeto para nosotros? Es cuando un símbolo equivale a un sonido. Aquí tenemos el fenicio, estos son los símbolos y al lado estarían los sonidos que equivaldría a cada una de esas representaciones gráficas. Es importante pararse aquí y decir que son los fenicios los que crean algo tan útil como es el alfabeto, porque con una serie muy pequeñita de pinturas, de grafías, se puede representar los sonidos de un idioma. El griego copia del fenicio y crea su alfabeto. Aquí tenemos el alfabeto griego en mayúsculas. No es exactamente igual que el fenicio, pero sí vemos cosas que se parecen, porque lo copiaron de ellos. Y iba a decirlo nosotros, los romanos, los latinos, copian del griego, crean el suyo, y por otra parte, algunos idiomas eslavos, no todos, los rusos principalmente, crean el alfabeto cirílico, que también proviene del griego. Por lo tanto, latinos y cirílicos seríamos hermanos, y nuestro padre común sería el alfabeto griego, a la vez que el fenicio sería nuestro abuelo. ¿Qué ha sido del alfabeto latino? El alfabeto original latino lo tenemos aquí en el primer cuadrado de todos. Vamos a ir viendo los cambios. Los propios romanos hicieron varios cambios. Por una parte, esta grafía, esta letra, equivalía tanto a la C como a la G. Y ellos crearon una variante, crearon la G, que se parece por lo tanto tanto a la C, porque la crearon de aquí. Aquí ya la tenemos, las dos. En un principio solo tenían una, pero ya los romanos, en época clásica, ya tenían las dos. Por otra parte, añadieron al final del alfabeto dos grafías cogidas del alfabeto griego, la I griega y la Z. Solo la utilizaban para palabras griegas. Ellos usaban, igual que nosotros hacemos con el inglés, muchas palabras griegas y necesitaban los sonidos que tenía ese idioma. Ya en la Edad Media, ya no estaríamos hablando de los romanos, en la Edad Media se hacen las siguientes modificaciones. Por una parte, la I y la V, que para los romanos tenían las dos un sonido vocal y otro consonántico, les crean variantes. Crean la J al lado de la I y parecida a la I para el sonido consonante y crean la U también al lado de la V para crear el sonido o para representar el sonido vocálico. Como vemos, aquí tenían solo la I, tanto para filium, donde se pronunciaría la I, como para iam, donde se pronunciaría como una especie de griega. Y aquí tenían la V, que se leía U, por ejemplo, en tú, pero se pronunciaba como V en vir. Y por otra parte se añade la W para palabras procedentes de idiomas germánicos, igual que habían hecho los propios romanos con el griego. En la Edad Media se añade para palabras de origen germánico la W que no era romana. Y finalmente en las lenguas actuales, el gallego y el español, tenemos la ñ, que procede de una marca que se ponía encima de la letra para representar que eran dos n juntas. Y por otra parte el catalán tiene la C con cedilla, que sabemos que tiene un sonido equivalente a la S. Hemos terminado, vamos entonces aquí a explicar rápidamente
¿qué se podría preguntar? El estándar 1 tiene que ver con localizar en un mapa el marco geográfico de la lengua latina. Por lo tanto, pues sería ver en un mapa mudo hasta dónde llegaron los idiomas latinos. El segundo sería muy parecido, pero el mapa sería de la península ibérica o de España, para indicar cuáles son las lenguas que se hablan en España y diferenciando cuáles son romances y no romances. El tercero sería deducir el significado de algunas palabras de las tablas que hemos visto, en catalán o en gallego, a partir de las palabras latinas, lo que veíamos antes de clave. Si, por ejemplo, ponemos en el examen clau, saber que clau significa llave. En el cuarto sería explicar y poner un ejemplo entre palabra patrimonial y cultismo. En el quinto, estos dos estándares serían juntos, porque es, de nuevo, poner ejemplos de palabras latinas que han dado a la vez una palabra patrimonial y un cultismo. En el séptimo sería reconocer diferentes tipos de escritura. Yo pondría un alfabeto y habría que decir, un alfabeto varios, y habría que decir qué tipo de alfabeto es. Y finalmente, los estándares 8 y 9 serían para decir cuáles han sido las diferencias, los cambios del alfabeto latino a través de la historia. Y nada más, aquí nos quedamos.